Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando las tentaciones de Jesús en el desierto. En concreto, hoy los puntos 539 y 540. Quiero hacer referencia a una famosa homilía de San Agustín, comentando el Salmo 60, en la que él habla de las tentaciones, y es una lectura que la Iglesia ha introducido en el rezo del oficio de lecturas del primer domingo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma es el que se suele proclamar el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en la lectura del oficio de lecturas que rezan los sacerdotes, que rezan también los religiosos y muchos seglares, y también aquí en Radio María se hace de madrugada el oficio de lecturas. Pues bien, allí San Agustín se recoge esa homilía de San Agustín, de la cual yo voy a extraer 3 o 4 párrafos que son muy interesantes, como vais a ver. El título que le han puesto a la homilía es: En Cristo fuimos tentados, en Él vencimos al diablo. Y dice San Agustín: pues en nuestra vida, en medio de esta peregrinación, no puede estar sin tentaciones. Es decir, nuestra vida no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Es curioso este párrafo que conviene un poco desmenuzar, ¿eh? Vamos a hacerlo, si os parece. Comienza San Agustín diciendo que en esta vida, en esta peregrinación, no podemos estar sin tentaciones, ¿eh? De facto, estamos rodeados de tentaciones. Y hay de aquel que sea tan ingenuo para hacer una lectura de esta vida como si no hubiese tentaciones, porque entonces, ¿qué ocurre? Que las tentaciones que le rodean, en vez de detectarlas, en vez de desenmascararlas, pues incluso, pues es que claro, lo mejor que se le puede, o sea, la táctica más fácil de Satanás es hacerse invisible. Él es invisible como ángel que es espíritu puro, y entonces, claro, el ángel al que no se le ve, y tú, si no eres capaz de detectar sus tentaciones, pues claro, si tú tienes un enemigo delante tuyo que no ves, te da en las 2 mejillas y te quedas, vamos, absolutamente indefenso. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que existe tentaciones y existe el tentador. Desde luego, aquel que parta del supuesto totalmente erróneo de que Satanás no existe y por lo tanto las tentaciones no existen objetivamente, sino que son de alguna manera pues errores míos, va mal, va fatal. Ese tiene muchas más probabilidades de perder en la batalla, porque ni siquiera ha identificado el enemigo. Y es que además, ¿cuántas veces nos ocurre esto en nuestra vida? Que pensamos que mi enemigo es mi jefe, que mi enemigo es el trabajo que tengo, que mi enemigo es, pues, yo qué sé, una persona determinada, mi enemigo es ese político que me hace la vida imposible, mi enemigo es... No, mire usted, mi enemigo es Satanás, no nos equivoquemos. Y Satanás se puede servir de muchas cosas, ¿no?, para hacernos daño en nuestra vida, pero no nos equivoquemos de enemigo. Y muchos odios y muchos problemas de esta vida, desde luego, los solucionaríamos si no nos equivocásemos de enemigo, que mi enemigo es Satanás, que no es el vecino del tercero izquierda. ¿No? Es así, o sea, incluso fijaros bien, hasta podríamos decir, ¿no? Voy a poner un caso ya fuerte, voy a decir, mira, hasta una víctima del terrorismo está llamada a identificar: mi enemigo es Satanás. El enemigo último de mi vida ni siquiera es el que ha apretado el gatillo, que ha sido un instrumento de Satanás. Ser capaz de identificar la fuente del mal es muy importante en nuestra vida. Bien, por eso dice San Agustín que es que en esta vida no podemos estar sin tentaciones. Bueno, ahora la pregunta es, ¿esto es de facto? ¿Y esto es malo o esto es bueno? Hombre, esto obviamente viene del mal. Las tentaciones
calificarlas como buenas será difícil porque es que vienen del mal. Pero es que San Agustín dice, a ver, pero no nos quedemos únicamente con que viene del mal, porque Dios es capaz de sacar cosas buenas, incluso hasta de lo malo. Luego también hay una providencia salvífica a través de las tentaciones. Fijaros qué atrevido es el cristianismo para llegar a decir esto. ¿Y qué es eso bueno que se puede sacar del mal? Y empieza San Agustín, ¿no? Ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Mira, en la actual estado de cosas, Dios se sirve de las tentaciones para que tú progreses, para que tú espabiles, para que tú luches, para que tú no te quedes con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas que han estado sometidas a situaciones muy duras son las que más han progresado en la vida espiritual? Cuando a veces el ambiente ha sido muy fácil, muy religioso, cuando los zapatos nos han llevado a misa, si me permitís la expresión, cuando la corriente social era muy religiosa, cuando los zapatos nos llevaban a misa, en el fondo la virtud tenía el peligro de casi no existir, sino más bien uno era religioso pues porque el ambiente le llevaba a serlo. Pero cuando el ambiente es contrario, cuando los zapatos más bien te sacan de misa y tú tienes que remar en contra de corriente para... Entendedme la expresión de lo de los zapatos y la misa. Cuando la corriente es contraria, entonces es más fácil que quien vaya allí vaya por virtud. Es como ocurre con los peces, que hay un tipo de pez que está en la desembocadura de los ríos y además suele estar más bien en las cloacas. Allí donde suelen estar los vertederos, pues allí va y come de las porquerías que salen, ¿no? Y cuando hay marea para abajo, va para abajo. Cuando hay marea para arriba, va para arriba. Hay otro tipo de pez, sin embargo, que es el que nada contra corriente y va buscando y va saltando contra la corriente y va buscando el nacimiento del río, que son las truchas, que son los salmones que van, bueno, que obviamente tienen una carne, ese pescado tiene una carne mucho más limpia. Bueno, pues, sirviéndome de esta expresión, algo así ocurre cuando alguien forja las virtudes de su vida remando en contra de corriente, nadando en contra de corriente. Por eso San Agustín se atreve a decir, ya que nuestro progreso se realiza a través de la tentación. Es así. Es así. Cuando en esta vida las cosas nos las han dado demasiado fáciles, pues a veces no valoramos las cosas y fácilmente nos dejamos llevar por la tentación. Continúa San Agustín y dice, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. La tentación, cuando alguien es tentado e identifica la tentación y la llama por su nombre y le quita la máscara, es una manera de conocernos así, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Satanás suele servirse de nuestras debilidades para tentarnos. Satanás sabe muy bien por dónde le aprieta el zapato a cada uno. A este por la soberbia, a este por la pereza, que es su punto flaco, a este, etcétera, etcétera. Entonces, quien examina sus tentaciones se conoce a sí mismo. Y el conocimiento de uno mismo pues, es un paso muy importante, pues para llegar a la santidad. Ocurre, sin embargo, fijaros bien, que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a la luz de Dios. A la luz de Dios nos conocemos. Me habéis oído en alguna ocasión el ejemplo que pone Santa Teresa de Jesús, creo que es en el libro de la vida, si no me equivoco, cuando ella dice que estando en una habitación cerrada, pensaba ella que la mesa estaba limpia, pero en abriendo la ventana y entrando la luz del sol, vio todo el polvo que estaba sobre la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que como no había suficiente luz, no lo veía. Por eso, algo así ocurre con ese conocernos a nosotros mismos. A la luz de Dios nos conocemos a nosotros mismos. Cuanto más lejos estés de Dios, menos te conoces, no te das cuenta ni de tus pecados, ni de las tentaciones, ni de nada. Te las dan todas de las dos carrillos y tú ni te enteras. Y incluso a veces
piensas que son opciones tuyas, yo he elegido libremente, ya, tú has sido tentado y has picado. Y cuanto estás más lejos de Dios, es que no identificas las tentaciones. Por eso aquí dice San Agustín, es que las tentaciones, cuando las afrontamos, nos conocemos a nosotros mismos. Continúa San Agustín y dice, ni nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido. Es decir, que es que, señores, en el actual estado en el que estamos en un momento de combate. Y aquí hay dos maneras de llegar a Dios. Una es por el camino de la inocencia y otra es por el camino de la penitencia. El camino de la inocencia, no seamos ingenuos, ya se nos escapó. O sea, inocentes no somos, porque todos somos pecadores. Luego, por el camino de la inocencia, llegó la Virgen María a Dios. Nosotros no. Nuestro camino para llegar a Dios es el camino de la penitencia. Es decir, el camino de la lucha. La vida es milicia, dice la Sagrada Escritura. La vida cristiana es milicia. O sea, aquí hay que luchar. Y desde luego, no se le puede coronar a quien no haya combatido. Entonces, bueno, pues permitidme el ejemplo, ¿no? Pero igual que en el mundo militar se le pone una medalla al valor a quien combatió en situaciones duras, etcétera, mutandis mutandi, no como se dice en latín, pero vamos, también el Señor nos da la corona de gloria al fruto, digamos, como mérito del combate. Acordaros de cómo se ha hablado de la corona de gloria que se le da a los mártires, que han vencido en el combate del martirio. Han vencido contra las tentaciones que un mártir puede tener en el momento en que es torturado. Se le da la corona del martirio, ¿no? San Agustín, San Pablo dice, he corrido bien mi carrera, he llegado a la meta, he recibido la corona. Bueno, son imágenes bíblicas, son palabra de Dios. O sea, es decir, que en esta vida hay que luchar, ¿no? Y termina diciendo San Agustín, que ya parece ya el colmo, ¿no?, que se atreva a decir esto, ni nadie puede combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Diciendo, a nadie se le puede dar la corona del premio si no ha combatido. Y nadie puede combatir si carece de enemigo y tentaciones. Que parece como si San Agustín dijese, pues mira, en buena hora, ¿no? Es un poco aquello, dice, bendito pecado que mereció tal redentor. Como diciendo, mira, no nos quejemos del tentador. Benditas las tentaciones que luchando contra ellas y venciéndolas nos van a dar la corona de gloria. O sea que este San Agustín verdaderamente es un hombre optimista en contra de lo que muchos dicen de él. Es un hombre optimista que es capaz de escribir esto que acabamos de comentar. Es impresionante que San Agustín diga esto, ¿no? O sea, él dice, señores, dejémonos de quejarnos de las tentaciones, porque en ellas Dios ha puesto ahora una situación en la que a través de ellas nos santifiquemos. Y vuelvo a ver el párrafo todo seguido ahora. Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Pues venga, por lo tanto, no nos quejemos tanto, vamos a abrazar nuestra debilidad y luchar en ella, y saber que Cristo ha sido tentado para que nosotros podamos vencer al diablo. Continúa San Agustín en esa homilía diciendo lo siguiente. Nos acaban de leer que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo, dice San Agustín. Nada menos que Cristo tentado por el diablo. Pero en Cristo estaba siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores. En definitiva, de ti procedía para él la tentación, y de él para ti la victoria.
Impresionante, esta afirmación de San Agustín. Date cuenta que hay como una especie de intercambio de situaciones. Jesús ha asumido la naturaleza humana. Las tentaciones del desierto son, como podríamos decir, casi el último paso de la encarnación. El último paso de la encarnación es la tentación del desierto, la muerte de Cristo en la cruz, el descenso al lugar de los muertos. Es como ya digamos la última consecuencia de la encarnación, de asumir la naturaleza humana y la condición del hombre pecador. Entonces es como si hay un intercambio. Él toma de ti la debilidad para que tú tomes de él la gracia para vencer la tentación. Por eso decía yo antes que las tentaciones del desierto en el fondo no son únicamente un pasaje evangélico que funde la moral, no, sino que es un pasaje evangélico que funda la cristología. Y continúa San Agustín: si hemos sido tentados en él, como de hecho ha ocurrido, también en él vencemos al diablo. Y ahora dice San Agustín: ¿te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete vencedor en él. Podía haber evitado al diablo, pero si no hubiese sido tentado, no te habría aleccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. San Agustín está como dando una especie de lección, un tirón de orejas a todos aquellos que somos quejicas. Digo quejicas porque decimos, ay, es que la carne es débil. Claro, es que pues me siento arrastrado por las tentaciones, la carne es débil. Sí, es verdad. Pero es que no te olvides la otra parte. No vale decir la carne es débil, también hay que decir el espíritu es fuerte. Y no vale decir todos somos tentados, sino también hay que decir y Cristo venció la tentación y él tomó de mí la tentación para que yo tomase de él la victoria. O sea, no seas un quejica, no seamos quejicas. No nos fijemos únicamente en que Jesús fue tentado, fíjate también en que venció la tentación. Entonces dice, no te reconozcas a ti mismo únicamente tentado en él, reconócete a ti mismo venciendo en él. O sea, que cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese eres tú diciéndolo también. Cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, eres también tú el que lo dice. O sea, las respuestas de Jesús, ¿no?, ante las tres tentaciones son nuestras respuestas. Primera, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Jesús nos ha dado el poder de poder decir, vete, Satanás. Jesús nos ha dado el poder de ser exorcistas en el rechazo de la tentación, que ese es el mayor exorcismo, no lo dudemos. A veces nosotros por la palabra exorcismo estamos siempre entendiendo cosas así, pues preternaturales, espectaculares, déjate de cosas raras. O sea, es decir, el principal exorcismo es el que vence al tentador en sus tentaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.